Hola amigos, buenas tardes. En este viernes que compartimos un café con ustedes, como todos estos viernes desde que comenzó esta difícil situación de la pandemia. Hoy el café va a ser conmemorando también la fecha de hoy. Dado que estamos en el Día del Libro, vamos a charlar con alguien que escribe libros, analiza libros y ha dado su vida a las clases de literatura. Charlaremos con María Minelono, que ha escrito un libro maravilloso de poesías que hoy presentaremos y charlaremos mucho con ella para ir comprendiendo el mundo de las letras, para meternos un poco en su forma de ver las cosas y, a ver, mientras vamos charlando, voy viendo quiénes están. Hola Cris, ¿cómo estás? Bueno, Ediciones Paráclitus, Gloria, grandes amigos. Vamos a esperar que llegue Marita Minelono para poder hacer la charla. Mientras tanto, sigo contándoles que hoy, bueno, vamos a charlar sobre un libro. Y la semana próxima charlaremos también con otro escritor que todos ustedes conocen desde el museo, muchas veces han estado en sus presentaciones de poesías. Hablaremos con Juan Constantino Calleja sobre su obra poética en la ciudad de La Plata. Así que la charla de hoy, la del viernes próximo, van a ser en relación a la literatura y al arte. En este momento de el Día del Libro. Bueno, vamos a ver si ya se ha sumado nuestra amiga. Vieron que este sistema va permitiendo que uno vaya aceptando a los con quien uno va a compartir la charla para desdoblar la pantalla. Así que hablábamos que María Teresita Minelono, Marita para sus amigos, es una persona muy creativa que ha escrito muchos libros y que además ha dedicado muchísimo tiempo a la investigación. Ha publicado un maravilloso estudio sobre nuestro querido Almafuerte, y ese estudio fue publicado por la Universidad de Poitiers y auspiciado por UNESCO en el tema del Día del Libro. Así que era la persona exacta para charlar hoy, para recordar estas fechas del Día Internacional del Libro con su nuevo libro, inédito. Este libro, Vigilia, lo publicó en el año 2019 y ¿quién lo publicó? ¿Quién podríamos esperar? Lidia Vinci Guerra, la editorial que ha acompañado la poesía durante tantas décadas con el mejor nivel y con la forma de acercarse al otro por el libro papel, el libro en mano, para poder disfrutar de las buenas palabras y de los pensamientos exquisitos de quienes abren su alma para poder compartirla con nosotros. A ver si la veo a María Minelono en el grupo. Todavía no está en línea. A ver si en unos segundos se suma. Vemos que vieron que Internet es bastante particular. Tenemos que tener siempre un caudal de energía de Internet, digamos, de posibilidad de uso de Internet para que funcione bien Instagram y que mantenga el nivel de visión y de audio en ambas partes. Bueno, un inconveniente técnico del trípode.
ha hecho que, a ver, bueno, vamos a ver, ahí está. Vamos a ver si encontramos a Marita ahora. Bueno, todavía no se ha podido sumar, así que veremos cómo esto va avanzando. Les decía entonces que el Museo Beato Angélico de la Universidad Católica de La Plata en todo este tiempo ha mantenido, gracias a vuestra compañía, este espacio de café que luego de que transcurre el vivo se sube al mismo Instagram y al día siguiente a YouTube. Así que desde YouTube pueden encontrar todas las charlas anteriores y pueden rememorar momentos muy gratos con grandes amigos, artistas que nos han abierto sus casas para desde sus talleres contarnos su hacer artístico. Hablábamos también de todo este tiempo complejo que nos está tocando vivir y bueno, la situación cada día es más difícil, ¿no? Somos conscientes que la ciudad de La Plata está pasando un momento muy triste por la cantidad de casos, así que les pido también sumarse a la posibilidad de orar por los otros, ¿no? Por quienes están pasando un momento difícil con este virus tan triste que nos está aquejando a todos. La Universidad Católica va a organizar una actividad la semana próxima, va a haber un Zoom de oración para compartir entre todos un momento para elevar al Padre nuestra petición que esta situación sea pronta, de solución pronta para todos. Bueno, mientras esperamos a Marita, vamos a volver a revisar los presentes, pero no hay preguntas, así que estoy mandando un pedido, a ver si alguna de invitarlas, a ver si logramos comunicarnos con la entrevistada de esta tarde. Mientras, les cuento un poco entonces de la doctora Minelono. María Teresita es una poeta y literato que ha dedicado su vida, como les decía, a las letras, tanto a la producción literaria, como es este libro, como también a la crítica literaria y el análisis mediante estudios. Se ha dedicado como profesora titular de literatura argentina en la Universidad Nacional de La Plata en la carrera en letras y ha profundizado como investigadora categoría 1 para contribuir al análisis de estos. Acá está Marita, así que vamos a poder sumarla. Vamos a ver, María Minelono. Esta camarita, vamos a ver por qué no nos lo deja sumar. Vieron que no siempre las cosas son como uno quiere. María. María.
ver si logramos desdoblar pantalla. Han pasado unos minutos. Ay, no. A ver. Hola, ¿qué tal, Marita? Sí, hola, ¿cómo te va? Muy- Estaba desde el comienzo, no sé qué pasaba. No aparecías en la lista de las personas que están viendo la lista. ¿Vieron? Internet hace lo que puede. Instagram está tan sobrepasado y sobrecargado de actividad que a veces pasan estas cosas. Pero con los amigos Bueno, estamos hablando de vos y de tu hermoso libro y del Día del Libro. Así que sí, yo avancé un poco te que escuchaba y sufría porque decía, qué buen conductor del programa, lo estira. nada, es un placer charlar con vos y bueno, esperar que podamos realizar este diálogo hoy. Bueno, Marita, contanos un Bueno, poco no el sé, hecho de no sé si me lo que hablamos escuchás, hoy del libro. no sé si me escuchás. ¿Se escucha Ahora mi sí, voz? es bajo, pero vamos a ver, ahora sí, a ver, no sé si ustedes están escuchando, yo no, en mi caso se ha quedado tildado. Sí, A ver, ahora sí. pero bueno, decía que un poco la participación mía en este ámbito, si bien el título es Café con los artistas, yo decía, bueno, en realidad el escritor o el poeta como artista corresponde a un periodo muy determinado, es decir, los poetas decadentes, con Baudelaire, la imagen del albatros arriba de un barco, es decir, ese animal que en la tierra casi no se puede desplazar, que es motivo de burla y que, bueno, cuando abre sus alas se levanta sobre el universo. Bueno, en ese momento sí el poeta era considerado como un artista. Después ha habido muchas figuras de poetas. Yo no sé, yo no me identificaría con la imagen de un artista. Me parece que más está referido lo de artista a los plásticos, como el caso tuyo, a las cantantes, a los músicos, pero de todas maneras, sí, es un, sobre todo porque hay muchas maneras de celebrar el Día del Libro y en distintas fechas. Esta del 23 de abril tiene que ver, como lo dije en un adelanto, con una determinación de la UNESCO con el fin de promover la lectura, los derechos de autor, las ediciones de libros. Y yo había dicho que, bueno, me había visto favorecida porque habíamos editado entre la Universidad de Poitiers, la Universidad de La Plata y con fondos de la UNESCO, la poesía de un poeta platense, Almafuerte. Es decir, si bien no es platense, nació en La Matanza, pero Lo su... consideramos platense. Digamos. Tu obra fue en Exactamente. esta ciudad y el museo Es, que lleva su nombre está aquí y es un espacio maravilloso para investigadores, para encontrarse con sus libros también, con la riqueza de sus lecturas, compartidas en una casa museo que el municipio mantiene muy bien. sí, sí, por supuesto. Bueno, esta edición en papel de arroz con el archivo digital de la producción de Almafuerte realmente fue para mí muy importante. Yo no soy platense, fue para mí como una contribución a través de un proyecto de investigación de la UNLP con un cuadro en la tapa que es del acervo del Museo de la Catedral, que me lo facilitó la arquitecta de la Russo en aquel momento. O sea que de alguna manera hay como un hilván que junta estas cosas. Entonces, bueno, yo dije,
en el caso del Día del Libro sí corresponde más que en el Café con los Artistas, pero bueno, estoy muy complacida de estar acá. Y en relación con del Día del Libro, fíjate que el libro ha sido editado por Vinci Guerra. Vigilia fue editado por Vinci Guerra y quiero destacar la tarea de una editora, es decir, que en tiempos tan difíciles como los que vos aludías, ha llevado adelante, lleva adelante, no solo la edición de libros y la creación también por parte de ella de poesía y demás, sino que hace a través de Vinci Guerra, Hechos de Cultura, una cantidad de actividades conexas. No en vano la han declarado personalidad ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Así que para mí también en el Día del Libro me gustaría destacar esto. Yo pensaba, antes de la pandemia, invitarla a ella para que con Florencia, de la editorial de la UCAL, hablaran sobre edición. Una, Florencia, orientada hacia la edición de textos universitarios, en el caso de Vinci Guerra, de libros de poesía y demás. Sobre todo porque, hay que decirlo, en este momento cada vez se concentran más las editoriales, cada vez los grupos son internacionales, muy poderosos, y es muy difícil subsistir, es decir, como editorial y también como escritores. No sé si les pasará también a los plásticos o a los Sabes músicos que inclusive. es un proyecto desde el museo, con extensión de la Universidad Católica, organizar un espacio, lo hemos charlado con Florencia García, la directora de editorial, de edición de libros de las artes en general, de letras, de pintura, de escultura, digamos, de arquitectos como artistas, de trabajar esas líneas. Pero siempre el tema económico ha sido complejo Claro, y pensar, bueno, que cuando los tiempos mejoren un poco, tal vez consigamos algún fondo de UNESCO o de alguna institución así a nivel internacional, va a posibilitarlo, como lo que vos lograste para hacer este libro de Almafuerte. Así que eso tenemos que claro. charlarlo después y profundizarlo porque sería algo que es necesario, ¿no? Como el trabajo que ha hecho Lidia tanto tiempo, poder, digamos, compartirlo con más gente. Y ahora también el hecho de la digitalización hace que los libros lleguen a todo el mundo en instantes y es algo que no podemos dejar pasar. Así que vamos a trabajar juntos Eh, en eso también, Marita. Me pareció muy interesante justamente lo que planteó la rectora de la UCAL respecto de la digitalización de los materiales que se producen en la UCAL. Esto le daría una fluidez a la producción del conocimiento muy importante y bueno, y es una zona para crecer en ese sentido, ¿no? Yo destaco de todo lo que vos haces el empuje y la esperanza que le pones a esto. Porque, ¿qué podemos hacer frente a tantos frentes adversos? Lamentarnos, bueno, es parte del duelo, pero también hay que superar todas las contrariedades y seguir para adelante, sobre todo cuando uno tiene determinada edad y tiene que un poco pensar en los legados que deja, ¿no? Es decir, no me gustaría llegar a ser una adulta quejosa y no intentar hasta el último momento modificar algo pequeño, es decir, no con Como grandes diríamos, ambiciones. mientras caminas sobre un cable tendido de norte a sur, la asociación del vacío distorsiona los brillos espejeantes de las torres de vidrio, las esquirlas profundas, el agua enrarecida de una ciudad que muere junto al río. En lugar de, Sí, digamos, ahora la eso, segunda versión sería una ciudad que escribe junto al río, una ciudad que abre su alma a pesar de que me, ale- camina en ese hilo tan inestable, ¿no? Tu me poesía alegra tiene que, mucho eh, de mostrarnos el alma tuyo, indudablemente, ¿no? Porque quien escribe hace eso sí. y nos ha abierto, bueno, no sé, en mi caso en la lectura del libro, encontré un montón de cosas más que interesantes. ¿Cómo es tu aspecto creativo? ¿Cómo vas desarrollando tus poesías? Bueno, justamente en relación con lo que dije antes, yo no solo me manejo con la poesía, es decir, manejo una cantidad de discursos literarios
algunos con predominio de lo racional en la investigación, en los ensayos, pero también creo que hay zonas no dichas de cada uno de nosotros que tienen que ver con un lenguaje diferente, es decir, vinculado con lo estético. En ese sentido, la poesía me permite a mí otras temáticas, otras cosas, que no siempre son las mías, porque en el libro hay muchas voces que por ahí no son las mías, porque también respecto de eso hay una manera de escribir como catarsis, como expresión. En el caso mío a veces tomo situaciones exteriores a mí, en general no me gusta mucho referirme a mí misma, es decir, creo que es una marca de una generación que huyó de todo florilogio o regodeo con el yo, ¿no? Pero en el caso mío, y el título un poco es una clave, Vigilia, el poema es la antesala de la vigilia, antes de la vigilia, y la vigilia es una situación de espera, es decir, cuando uno todavía no está dormido. Esto tiene una connotación temporal. A esa hora, cuando yo ya hice todo lo que tenía que hacer, que era obligación, me atrevo a una zona que tiene que ver con lo que me gusta, ¿no? La poesía. Pero además la palabra vigilia tiene una connotación religiosa. ¿Eh? Cuando yo hablo de debes cuidar el aceite de las lámparas, la poesía es la sala de la vigilia, estoy haciendo referencia a Mateo 25, ¿eh? Y el aspecto vigilante de la noche, es decir, que no llegue el esposo y las lámparas no tengan aceite. Esto es, digamos, un episodio que no tiene que ver, digamos, sino con la llegada de Cristo, de Dios, ¿no? Ahora, yo no soy una mística ni mucho menos. Acá está esta referencia y hay muchas otras referencias religiosas, ya que estamos en el ámbito de la UCAL. Por ejemplo, en el poema dedicado al Cuarteto del Fin de los Tiempos, que es tocado en un campo de concentración, yo digo que los barracones se hacen catedrales. O sea, esas barracas donde están los detenidos que ejecutan música con instrumentos muy precarios, se transforman por el arte en catedrales. Y por ahí también hablo de un hilo dorado que enhebra lo disperso. Son todas alusiones a la trascendencia, sin caer en la poesía religiosa ni mística en la que yo no me sentiría identificada por una cuestión de temperamento, no porque no me gusten los místicos, que los he No, pero, leído y me parecen tu excelentes. poesía es mucho más contemporánea en el aspecto de que las palabras tienen un uso muy claro, muy directo, diferente a la poesía, digamos, mística, que es mucho más evidente en su uso del término, relacionado más al mundo de la mística misma. Entonces, esta contemporaneidad nos permite usar términos que a veces quieren decir mucho más que lo que usualmente se utilizaban. Por eso es tan rico meterse en tu mundo y ver cómo, no sé, lo que decías recién de las Sí, luces, también pensamos en la parábola de la esposa esperando al marido con las lámparas de aceite, ¿no? Y esas lámparas en realidad que no es el aceite, sino es la luz a la que estamos yendo. claro. ¿Cuánta riqueza hay en esto? Bueno, creo que vos estás entrando en una zona que a mí me interesa mucho. Es decir, yo no trato de decir algo de a mí desalentarme me parece perfecto. Es decir, en una época se decía, el autor escribió tal cosa y el que lo recibió dice tal otra, como que fuera un disparate y que la propiedad del texto era del autor. Y yo creo todo lo contrario, es decir, el significado, si llegara a posiciones absolutamente radicales, bascula entre el que escribe y el que lo recibe. Yo, por ejemplo, tengo una cantidad de ideas en el libro, por ejemplo, el poema de la contratapa, que me han dicho, ¿y qué quiere decir esto? No sé si querés lo leo y te Por digo, es favor, sí, una
Una idea, sería no sé así. si conviene leer en este medio, pero lo voy a No, intentar. pero Es, es algo dinámico, sí. bueno, cuando escribes portero o escondite, repites una página dispersa del memorial eterno. Cada soplo de voz se mezcla con el viento que humedeció otros ojos y desbordó los ríos de otras manos. El poema regresa en la escritura que lo vuelve a escribir. Se dibuja una nube sobre los acantilados y la sombra de Wordsworth amenaza bajo el cielo de lluvia. Yo acá estoy queriendo decir justamente algo que insinué, que es uno, digamos, la poesía es algo indefinible, no es la versificación ni los versos bien medidos. Y que cuando nosotros escribimos estamos repitiendo gestos de otros poetas anteriores. Y yo me digo acá una nube, ¿por qué? Porque no hay más nada más homólogo de la costa de Gran Bretaña que la nube, el acantilado. Y Wordsworth, un poeta inglés que tanta influencia tuvo sobre uno nuestro como Enrique Jackson, está absolutamente vinculado a esa imagen. Yo puedo, o vos podés pintar esa nube y ese acantilado y ahí atrás está Wordsworth y todos los que antes que él transitaron esa situación, en este caso de paisaje, porque bueno, él era un romántico inglés que pintaba se relacionaba mucho con el paisaje. Y acá me gustaría recordar algo que dijo el arzobispo cuando asumió la nueva rectora, respecto de la articulación necesaria entre la cultura local y la cultura universal. Me pareció muy interesante eso, aunque podría parecer algo que, bueno, que todos sabemos, pero es muy interesante pensarlo en esos términos. Lo digo como por haber dirigido un centro de literaturas comparadas y una maestría, donde de alguna manera, y sin borrar los límites nacionales de lo que se produce, estamos tratando de hacer no una conciliación, sino un diálogo que nos enriquece con otras culturas antes y Shakespeare, que de alguna manera, más allá de todas las situaciones políticas que hay que atender y demás, nos pertenecen. Yo creo que hay muchas referencias por ejemplo, al tema del poder y de la sangre de Macbeth en este libro, cuando digo que el bosque avanza y demás, si me permitís lo busco, que yo no creo que pertenezcan a los ingleses solamente, es decir, son también nuestros, como que Borges o Marechal también son motivo de lectura en el extranjero, como que en Francia les interesó publicar Almafuerte. Me parece que, digamos, nada quita al plano, digamos, de las relaciones entre los países y las historias respectivas, no porque el arte esté más allá de estas cuestiones, no, para nada, sino porque hay un gesto que tendríamos que entender respecto de la universalidad de ciertos tópicos. ¿Mm? Yo no creo Creo que es eso, que la... la palabra que gusta, la universalidad, ¿no? Como el arte, Claro, cuando en realidad está eh, llevado a cabo por artistas y logran eh, pasar su aldea y el mundo, ya es su aldea, como aquella frase famosa, ¿no? Todo el mundo va a comprender eso y va a poder disfrutar esa obra, que cuando no es ya tan directamente relacionado a un espacio determinado, sino es a todos. Y la obra trasciende. Por eso Almafuerte, eh, en este tiempo, digamos, tanto hemos escuchado el Pío Avanti, ¿no? Y bueno, claro. todos los poemas Y hay que un detalle componen de ese grupo. Hay un detalle de Almafuerte que por ahí, perdón si hablo de más, que por ahí la gente no sabe que en la Primera Guerra Mundial las trincheras eran volanteadas con poemas de Almafuerte, es decir, para darle ánimo a los soldados, por supuesto traducido a todos los idiomas. Eso lo pude corroborar y está. Cuando yo te decía la presencia de Shakespeare, por ejemplo, acá digo,
No es el bosque que avanza en la vigilia reclamando las culpas sin condena de la saga homicida. Es el hilo que gira entre los dedos, destejiendo los lazos de una trama que explicaba el pasado. Se disuelven imágenes, sonidos, instantes que confinan sus despojos al río de los muertos, mientras el tiempo fluye con desgano por la espiral que vuelve a repetirse. Acá cuando no es el bosque que avanza en la vigilia, me estoy refiriendo a Lady Macbeth y a su esposo cuando ven avanzar el bosque. Y ahí hay una cuestión del tema del poder. O sea que yo puedo decir, ay, el poder es malo, decirlo linealmente, y está bien. Pero también puedo decirlo de esta manera, hacer una referencia a qué bien trabajó Shakespeare el tema del poder en esta tragedia y también en Hamlet y en tantas otras, y hacer un uso para tramarlo en un discurso que es absolutamente argentino y local incluso, y ver, digamos, respecto de la filosofía de la historia también una postura, porque cuando yo digo, mientras el tiempo fluye con desgano por la espiral que vuelve a repetirse, ¿de qué estoy hablando? Es decir, el tiempo puede ser pensado como linealidad, como corsi recorsi, y esta idea de la espiral, ¿no? Y la repetición, a mí me seduce mucho porque creo que tiene mucho que ver con nosotros. Y una repetición no de una espiral ascendente, por ahí, digamos, en el mismo lugar, o Como hacia abajo. helicoidal. Exacto, exacto. Entonces, no es que yo me puse, voy a poner acá una referencia a Shakespeare y demás. Cuando uno está todo el día entre libros, estas cosas surgen naturalmente, no es artificioso. Es decir, es como si alguien que juega todo el día al fútbol hablara de los penales. Es decir, ¿yo de qué puedo hablar? Es decir, me encanta leer, toda la vida leí, y bueno, es como la familia imaginaria que uno tiene. Entonces, no es ¿No? Y un uso todos esos para libros sí. que has leído, los has internalizado y son parte de vos. Entonces, cada vez que tomás la pluma o la computadora para escribir, Sí. están en vos y van apareciendo. Y muchas Exacto. veces, una vez que aparecieron, cuando los escribiste, los relés, recién te das cuenta de la referencia, porque no es digamos, coetáneo el hecho de que uno está pensando en homenajear a tal, sino que va surgiendo del mismo hecho de escribir, ¿no? De poder Y también expresar eso. no es un mostrarse, decir, miren cuánto sé de literatura. No, es como si a vos te hablaran de cuadros o de pinturas. Es realmente, si trabajara en la construcción, qué sé yo, de autos o en plantar tomates en la quinta, hablaría de mis elementos de trabajo. Acá estoy hablando de mis elementos de trabajo también. Y ya que vos hiciste referencia a un texto breve, porque en el libro están los textos iniciales que son más extensos, después hay un montón de textos que eran cosas que se me ocurrían, a veces cuando estaba dando clase, porque toda la vida he estado dando clase, y los escribía para después desarrollarlos en las horas de vigilia, y no, el poema se agotaba ahí. Y esas eran cosas impensadas que se me ocurrían en ese momento y punto. Y en el final hay unos poemas más extensos donde busco otras alternativas del poema, que tendrán que ver tal vez con la vieja tradición desde Homero que contaba en poesía hasta los romances españoles. A mí me gusta el relato en la poesía. Hay otros que no, y es legítimo también, que piensan el poema como una zona de captura, rodeado de vacío, es la enseñanza de Mallarmé y los simbolistas. Yo creo que hay muchas figuras de poetas y muchas estéticas para cultivar, cada uno va encontrando la suya, ¿no? Pero decía del poema que vos citaste, a mí me gusta ese poema. Lo escribí arriba de un micro, pasando por el costado del río de la Plata, viniendo para acá, de Baluar del Coliseo. Me acuerdo exactamente de ese poema. Pero hay muchos que también tienen presente el mundo rural. Yo soy del interior y hay algunos del mundo rural. Yo hice un ensayo sobre el campo, que bueno, también es un proyecto de investigación que terminó en ensayo, pero sobre el campo tengo algunas cosas,
que a mí me interesan. Por ejemplo, y acá se vuelve, este es un poema breve, por eso lo leo. Dice, la orfandad de la tarde sacude las acacias, galopa contra el viento, busca al padre que vuelve a los galpones. Y padre con mayúscula. Es decir, esta puede ser una referencia personal a la búsqueda de mi padre, que ahí por eso habla de la orfandad y demás, y de un ámbito donde yo podía reconocerlo, él era veterinario, pero también el padre con mayúscula es la búsqueda del otro padre, ¿no? Pero bueno, es en un ámbito rural, que a mí me interesa muchísimo, que Es que digamos, no también todo todos el sean... ámbito rural te lleva a la reflexión de esa búsqueda de lo divino, ¿no? De la creación, de ese mundo que te invade y que es connatural a vos y que estás en el que estás sumergida. Y esos galpones es este mundo y el padre está, y ese padre con Claro, mayúsculas. sí, por otra parte creo que eh, yo me siento profundamente provinciana, ¿no? Incluso creo que la llanura, nosotros como el paisaje de la llanura, sin omitir los otros de las literaturas regionales y demás, ha dado los mejores libros de la literatura argentina. Eh, Desde Facundo, La excursión a los indios ranqueles, eh, los textos de Eduardo Mansilla, Pablo, La vida en las pampas, si hay un rasgo, y Borges cuando dice que la llanura, mira, justo al atardecer, parece que está por decirnos algo y nunca termina de decirnos. Es esta cuestión que frente a la llanura, es decir, nosotros no tenemos a lo mejor dónde poner los ojos, es como confesional, tenemos que sacar de nosotros. A diferencia de otros paisajes que se nos meten en nuestro interior, por lo pintoresco, por el color, porque es la montaña, porque acá no hay nada, es, digamos, el hombre frente a sí mismo, ¿no? Es la línea del horizonte, es todo un interrogante metafísico, ¿no? No Así sé es si... algo, una imagen muy clara, ¿no? Muy evidente de de lo pequeño que somos en relación a la creación y cómo convivimos en ella, ¿no? Pensaba también tu labor desde tu actividad actual como decano de la Facultad de Humanidades, organizando actividades para acercar a los jóvenes a las letras y a la poesía. Y pensaba en los cursos que organizaste también para mostrarles que hay muchos poetas más en el interior del país de gran nivel y cómo el año pasado fue eso tan exitoso porque eh, pudiste invitar poetas no tan conocidos, pero de un nivel de excelencia, para compartir sus voces a partir de una actividad de la universidad. ¿Cómo fue ese trabajo para poder llevarlo a cabo? Porque no creo que haya sido nada fácil convocar a personalidades tan propias de lugares dispares. En realidad creo que estás haciendo referencia al Seminario de Literaturas del Noroeste. Sí, todo el mérito es de un exalumno mío, yo lo dirigí acá en la Universidad Nacional de La Plata, después lo, lo dirigí cuando ingresó al CONICET, fui jurado de su tesis cuando él se fue al interior y ya no podíamos, digamos, trabajar juntos, lo dirigía una colega mía del interior. Y ahora está de titular de literatura argentina en Salta. Entonces, nunca interrumpimos el diálogo, es una persona muy capaz, el doctor Carlos Sosa, Hernán Carlos Sosa, y cuando vino para el congreso que hicimos de proyecciones disciplinares del humanismo, y cuando le propuse hacer el seminario, y ahora estamos con esta cuestión de virtualidad, enseguida me dijo que sí, bueno, y se inscribieron muchos profesores de la Facultad de Humanidades de la UCAL. ¿Yo qué puedo decir de la
Facultad de Humanidades de la UCAL. He puesto allí, bien o mal, todo lo que he sabido y con ganas de que en La Plata haya un ámbito alternativo a la UNLP sin que sean opuestos, sino que puedan convivir y he tratado de llevar los mejores profesores de un ámbito hacia el otro y a la inversa. A mí me parece que tenemos que empezar, digamos, por el aula, ¿no? El aula universitaria, el aula primaria, el aula secundaria. Allí se tiene que fraguar el futuro. No de otra manera, no con gestos por arriba, sino con humildad y por abajo. Así que bueno, he puesto todo mi amor ahí. Tengo demasiados años ya para poner, digamos, ponerme en otras actividades, será el tiempo de seguir escribiendo. De hecho, en la pandemia ya tengo, estoy trabajando mucho las transposiciones de arte. O sea, eh, a mí me gusta mucho Rossetti como pintor. Bueno, después te voy a dedicar un poema sobre una Regina Cordis de Rossetti, que era su esposa, que esas mujeres de risitos y demás que él pintó también. Bueno, hice una transposición de arte ahí y también he estado escribiendo algunos cuentos, así que bueno, este, será el momento de dedicarme de pleno a esto, que en realidad lo he hecho, digamos, a contrapelo de todo lo que he trabajado en otros ámbitos, pero siempre con la idea de que los discursos, el del ensayo, el de la ficción, es decir, son usos diferentes para fines distintos, pero no contrapuestos. Pero has Justamente, trabajado incansablemente y seguís haciéndolo. Y bueno, y tenés planeado también un congreso nuevamente este año, muy de resonancia. bueno, no sé si eso se podrá hacer por razones de tiempo, es decir, estaba ya organizado y con invitados incluso del extranjero, incluso había al interior del Congreso una jornada marechaliana, ¿no? En homenaje a Leopoldo Marechal. Pero, bueno, ya va hace un año y medio que esto se ha postergado y no sé si es factible, se podría hacer de manera virtual, pero debo decirte que yo lo que pretendo de un congreso, además de los buenos trabajos y fundamentalmente, es el pasillo, el que la gente pueda encontrarse, conocer, saber en qué está trabajando o investigando el otro. Los pasillos de los congresos son muy importantes. Allí, claro, ahora también se puede hacer por la cámara, bueno, se pasan los mails o los contactos, pero a mí me interesa esa parte del Congreso, ¿no? Y la he retardado porque podría haberlo hecho virtualmente. De hecho, hubo una cantidad de profesores del extranjero que el doctor Asirio y la doctora Sechina, a través del Instituto de Investigaciones, convocaron y estuvimos conversando con ellos. Pero fui retardando, no sé si a lo mejor hice mal, tal vez, pero tenía la idea de volver después de la pandemia, a lo mejor algo Bueno, infantil. será con más fuerza para poder compartir todos estos trabajos que se han hecho en este tiempo y cómo, a pesar de la pandemia, los creadores como vos han podido seguir adelante y dar fuerzas a otros, ¿no? Porque también tu poesía en este libro y en tantas otras actividades, ¿no? Siempre son para compartir con el otro. Y como bien decías vos, el libro se va completando con las lecturas y con la internalización en el otro de esa lectura. Y lo mismo va a pasar con ese congreso. Cuando se pueda hacer, va a ser más rico porque va a tener muchas más vivencias de quienes hemos vivido esta difícil época. Y los cafés, los intermedios en los congresos, como decís vos, es maravilloso porque logras conectarte con otras personas que tal vez conocías epistolarmente, pero Sí, al verla y poder charlar tal vez de una palabra que se dijo, surgen mundos tan ricos que permiten después crear nuevas cosas y eso no lo tenemos que perder nunca. Así que la no, presencialidad va a volver
La virtualidad no la vamos a abandonar porque hemos encontrado que es útil, pero lo No, presencial por tiene que supuesto. seguir siendo el eje de nuestra vida. Sí, hablando con la doctora Cagel, yo le agradecía infinitamente el haber podido continuar durante todo este tiempo con la virtualidad. Yo recuerdo cuando ella le planteaba al anterior rector la necesidad de legitimar en el ministerio los protocolos para poder dar clases virtualmente, sin sospechar la necesidad que íbamos a tener de ellos, porque en la UCAL nunca se suspendieron las clases. Ahora, yo adhiero a todo este tipo de cosas, ¿eh? Creo que los instrumentos no son buenos ni malos en sí, es el uso de los mismos. Pero tenía esa imagen de congreso y pensaba que podría ser un festejo, un regreso, un encontrarnos de nuevo, un escuchar música en el Beato Angélico. Y bueno, a lo mejor es medio infantil. Yo tenía la idea de la pandemia asociado a la novela de Jackson, Ralph Hearn, el médico inglés durante la fiebre amarilla en Buenos Aires. Pero la fiebre amarilla duró unos meses porque, bueno, llegó el frío, se murieron los mosquitos y se acabó la enfermedad. Pero incluso escribí en un ensayo sobre eso durante la pandemia. Pero acá se va prolongando en el tiempo, y aquello era una epidemia, esto es una pandemia. No obstante, siempre aparecen en todas las épocas los que eh, dejan aflorar lo mejor de sí, como en el caso de esta novela, ¿no? Hay un cuadro donde aparecen, hay una puerta entreabierta, un cuadro de Blanes, donde está una mujer tirada en el piso con un bebé en el seno, tomando todavía de la madre. Esa es justamente una imagen que representa una escena de la fiebre amarilla. Pero bueno, también aparece lo más negativo, ¿no? La gente que se va de la ciudad y que, bueno, no colabora con la asistencia a los enfermos y demás. Y siempre están en disputa, ¿no? El bien y el mal. Es Es una... que, digamos, todas las artes se van interrelacionando y se van construyendo, digamos, estas posibilidades de diálogo, ¿no? Por eso, este espacio de café que decimos hoy con vos, la semana pasada con un escultor, la semana que viene con otro literato, la otra semana una pianista, vamos a siempre buscando el hecho de la creación artística de verdaderos artistas que pueden abrir su alma y mostrar a los demás por qué hacen lo que hacen y por qué lo hacen. Y permitir que los interrogantes que muchos tenemos se vayan resolviendo, a veces no directamente, sino en el medio de la charla van apareciendo las cosas solas y después cuando uno, no sé, yo cuando reveo la charla como la de hoy, ¿no? Voy encontrando cuántas cosas más podríamos haber profundizado, pero el tiempo, digamos, es breve, entonces Sí, tenemos que hacerlo y en estos tenemos... 40 y pico minutos. Entonces, te Este, pido, Marita, ya, que para cerrar, sí, sí, yo para cerrar quiero decir que he visto el Teatro del Apache, que me encantó, que además trabajó el tema de la muñeca, que me motivó algunas escrituras. También la he visto a Paula. Es decir, creo que es muy importante lo que haces, sobre todo que hay profesiones que se sienten más lesionadas que otras, porque su ámbito es el espacio público. Así que yo te agradezco por todo lo que haces y especialmente por haberme invitado a hablar de este libro que se terminó de imprimir a finales del 19 para presentarlo en el 20 y quedó en mi escritorio. Así que es la primera vez que hablo del libro. Así que te agradezco muchísimo, Walter. ¿no? Los agradecidos somos nosotros, pero te agradezco en nombre de mi esposa, que es quien hace el Teatro del Apache, que es su obra, y, Maravillosa. y agradezco a todos los amigos y les digo, no se olviden de conseguir este libro que los va a ayudar a reencontrarse y a encontrar muchos caminos que hacen vida al alma, que eso es lo que necesitamos, ¿no? Visiones que nos lleven, nos proyecten a encontrar buenos momentos en una época compleja. Gracias y bueno, la vigilia
está en pie, estamos todos vigilantes, expectantes de un futuro mejor. Gracias, Muchas Marita, ha gracias. sido un placer charlar con vos. Gracias. Chao, chao. Los espero a todos el mes que viene con Juan Constantino Calleja. Gracias.